Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charly Fernández. En estos últimos días, el gobierno se vio sacudido por dos temas. La cuestión del correo central, lo que debería pagarle el Estado, el gobierno, presidido por Mauricio Macri, a un correo herencia de Franco Macri. El segundo tema fue una disminución en el pago de las jubilaciones, algo inconcebible en la situación social y económica que vive el país. Pero sin embargo el gobierno lo intentó. Y hay un tercer tema que está aflorando en estas horas, que no es de menor importancia. El fiscal Delgado, fiscal federal, que interviene en la causa de Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, por supuestos depósitos en una cuenta suya en Suiza, provenientes del operador de dinero del Lavallato. Arribas lo negó vehementemente, pero el otro día fue a declarar a la justicia el periodista Hugo Alconada Amún, que fue el autor de la nota, que aportó datos, aportó contenido de conversaciones, y después de eso el fiscal Delgado dijo: no es que yo crea que Gustavo Arribas mienta, pero tiene contradicciones. El gobierno no parece tener descanso para afrontar problemas. La pregunta es, ¿cómo 1 año y 2 meses de iniciada la gestión de Mauricio Macri, recién ahora el gobierno se da cuenta que tiene un enorme problema con el correo que fue de Franco Macri? ¿Qué pasó en esos 14 meses? ¿Nadie se enteró? Los funcionarios fueron solícitos al señalar que Mauricio Macri no sabía nada. De hecho, el presidente en la conferencia de prensa dijo: yo no sabía de este tema, hay que creerle, lo dice el presidente. Pero el ministro Aguado en algún momento dijo que se los deslizó a Marco Peña, que dijo que fue una cuestión muy rápida, muy liviana. Todos se tiran la pelota. La Oficina de Anticorrupción, que en un gobierno como este debería ser rígida, dura, con Laura Alonso a la cabeza, nos enteramos, no porque ella lo dijo, que una semana antes que explotara el lío recibió al director del correo. La verdad, muchas idas y vueltas y mucha reserva en un tema que debería haber sido lo más público posible. Lo que el gobierno quiere hacer ahora, de hacer un dictado de procedimientos cuando haya cuestiones de intereses, es lo que debería haber aplicado en el caso Macri. Y van a surgir más. Los negocios de Franco Macri con los gobiernos han sido muchos. Por eso llama la atención la inacción y el silencio del gobierno en un tema tan sensible. Las jubilaciones. La explicación del gobierno es que hay diferencias en la aplicación de la ecuación que determina los 2 aumentos mensuales que tienen que tener las jubilaciones. Y que por eso, al aplicarla bien el gobierno, había una disminución en el pago de las jubilaciones. Todo en silencio. Nadie explicó nada. Mire, yo les voy a contar lo que sé. En el gobierno, con eje en Mario Quintana, en estos últimos días se discutió mucho qué hacer con las jubilaciones y su actualización bisemestral. Hubo opiniones que decían: miren, hemos puesto mucha plata para recibir la reparación histórica, la gente va a entender si este semestre no damos nada, una locura. Otros, entre ellos Quintana, opinaban que había que bajar el nivel del incremento de las jubilaciones.
Había que bajarlo. ¿Pero cómo bajarlo? Está la ecuación. Necesitamos ahorrar dinero. Estamos con un problema del déficit. Hubo gente, hay que ser honesto, del gobierno que se opuso. Y perdieron. Salió esa idea de no pagar el 12,96, 13% que correspondía de aumento a este semestre para pagar menos. Una torpeza que se agudizó cuando la gente del gobierno, cuando Macri, Marcos Peña, decidió o se olvidó o no quiso avisarle a sus legisladores. Mire, los legisladores de Cambiemos estaban en el recinto junto al resto. Estaban discutiendo la ley de ART. Se habían bancado 3 horas de ataques de la oposición por el tema del correo, pero siguieron adelante para apoyar y sacar la ART, que es fundamental para este gobierno. De repente hubo murmullos, la oposición empezó a gritar en el Parlamento, quieren bajar las jubilaciones, la gente del oficialismo que no sabía, Elisa Carrió que dice, quiere una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo, viva, porque el Poder Ejecutivo es Mauricio Macri en la Argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal, y después hubo que calmarla hasta que Macri la llamó y le dijo que todo había quedado en cero, que no había ninguna denominación de jubilaciones. El gobierno le abre una puerta a la oposición con estos 2 temas e ignora a sus parlamentarios. Es una manera de tomar decisiones que resulta difícil de explicar a la luz de los resultados. Tuvo que intervenir personalmente Mauricio Macri para contener los problemas internos del gobierno y para dar afuera del gobierno a la sociedad una explicación que al menos pudiera parar las cosas. Y eso fue lo que hizo Mauricio Macri. La presencia de Mauricio Macri en la conferencia de prensa lo que demuestra es cómo el propio gobierno se dio cuenta que la situación era grave. El tema de las jubilaciones no ha terminado. Van a mandar al Congreso una discusión sobre si la ecuación está bien o mal aplicada. Veremos en qué termina esta discusión. Por ahora, los jubilados deben quedarse tranquilos, van a cobrar lo que deben cobrar. Pero ahora hay también cuestiones políticas para solucionar, que es la irritación de los propios, de los parlamentarios, que se preguntan cómo puede ser que nos pongan en estas situaciones sin tener información. Hablo de propios del PRO, hablo de propios de Mauricio Macri, hablo de propios de los radicales. El otro día, conversando con nosotros en Milenio, con el Patito Méndez y con nosotros, Mario Negri, dije, yo no hubiera actuado así. Lo dice el presidente del Diputados del Bloque Cambiemos. Me parece que el gobierno va a empezar a analizar cómo se toman estas decisiones. Mario Quintana es el tercer hombre en el poder. Después de Macri, de Marcos Peña, viene Mario Quintana, vicejefe de gabinete, uno de los hombres que coordina una parte del gabinete, tal vez la más pesada, economía, el ANSES, jubilaciones. Hay quienes se preguntan si Mario Quintana no debería reflexionar sobre las iniciativas que lleva adelante. Si bien es cierto que siempre Mauricio Macri está al final de las resoluciones, Mario Quintana es uno de los hombres que le lleva los papeles para tomarla.
¿Es el máximo responsable Mario Quintana? Algunos prefieren pensar que sí, y hablo dentro de Cambiemos, para no levantar la mirada hacia Mauricio Macri. Ahora, lo notable que en este sistema complejo de decisiones, apartando en este caso al Parlamento, a los propios, hay una especial dedicación de la Casa Rosada en fijarse qué es lo que piensa Elisa Carrió. Cuando Carrió dice, con el tema de las jubilaciones, si es cierto, una cuestión de privilegio al Poder Ejecutivo, después se levantó y se fue incluso insultando por los pasillos, después la llamaron al despacho del presidente de la Cámara, hay gente del PRO, del radicalismo, la quiso calmar hasta que Macri llamó y Elisa Carrió dijo, el presidente me dio su palabra que todo quede igual. El otro día nos decía Cobos a nosotros, ¿no? ¿Por qué el gobierno se preocupa tanto por Elisa Carrió cuando el radicalismo da las opiniones que tiene que dar en el momento que las tiene que hacer? Pasó con el Correo. Estaban todos sensibles en relación a qué iba a decir Elisa Carrió con el tema del Correo. Sacó un comunicado, una galimatía, no se entendía lo que quería decir Elisa Carrió, que no habla cuando no le conviene. Ahí está. El gobierno tiene una política que tiende al error, tiene un sistema de decisiones que tiende al error, aunque después lo reconozcas. Errar, obviamente, trae desgaste. Reconocer los errores seguramente evitará parte de ese desgaste. Lo que dicen los consultores ante esta situación es que el núcleo duro de Macri sigue siendo de Macri. El núcleo duro más los que lo votaron en segunda vuelta, esos que lo votaron en la segunda vuelta, siguen expectantes, pero dicen hay que seguir esperándolos, aunque demuestren fastidio por estos errores. No se puede evitar en un comentario sobre la coyuntura la detención de César Milani, ex jefe de un ejército que él trató de enrolar en el kirchnerismo. Milani ha caído por violaciones terribles a los derechos humanos, 2 casos en La Rioja, 1 en Tucumán, son los que se conocen, pero también tiene investigaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito, una bella mansión en La Horqueta de la que no pudo explicar su origen, también tiene acusaciones por espionaje ilegal. Recordemos que Milani, algunos le atribuyen en la época de Cristina Fernández haber cambiado bienestar para el ejército, una parte del ejército, a cambio de información que el gobierno necesitaba. Nilda Garré fue una de las ministras de Defensa que más vehementemente apoyó a César Milani. Nilda Garré el otro día presentó un proyecto pidiendo penas, multas o prisión a aquellos que negaran los desatinos de la represión. ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? De este y otros temas vamos a hablar hoy con el diputado por el PRO Álvaro González, el método acierto y error, la figura de Macri para resolver situaciones de alta sensibilidad, ¿gobierno de CIO solo para ricos? Esta va a ser una de las preguntas. Después vamos a estar con un diputado del Partido Justicialista, del bloque justicialista, Diego Bocio, que hay atrás del intento de disminuir las jubilaciones. El kirchnerismo dice que Macri quiere volver al sistema privado. ¿Es esto como lo aprecian ustedes?
Vamos a tener después como invitado a Daniel Arroyo, exministro, dirigente del Frente Renovador. Massa intentó comparar a Macri con De la Rúa. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Qué pasó con las jubilaciones? ¿Cómo lo ve él? ¿Fueron errores o decisiones? Y tengo el gusto hoy de que me acompañe un compañero del periodismo y de la vida, Carlos Pato Méndez. Patito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Charlie? ¿Cómo Buenas viste noches. todo?